Cuando Vladimir Putin lanzó su invasión a Ucrania, ni siquiera se le pasó por la mente la idea de que la guerra pudiera prolongarse casi 4 años. Incluso cuando Ucrania ofreció una resistencia más firme de lo que Putin esperaba, él asumió que la guerra terminaría en 1 o 2 años. Pero la guerra en Ucrania sigue ardiendo, aparentemente sin un final a la vista. Putin ha llevado a Rusia al borde del colapso económico para sostener su máquina de guerra. El presidente de Rusia está desesperado mientras observa cómo la guerra que él inició lentamente rompe a Rusia. Ahora, Putin se ha visto obligado a hacer lo impensable al romper un enorme tabú en la economía rusa. ¿Cuál es ese tabú? Involucra las reservas de oro de Rusia y algo que Putin nunca pensó que tendría que hacer: vender el oro de Rusia. El 19 de noviembre, Interfax informó que el Banco Central de Rusia empezó a vender el oro del Fondo Nacional de Riqueza. La operación debe reflejar lo que el país ya hace con el yuan chino en su fondo de reserva. Rusia compra y vende esa moneda para obtener más fondos para la guerra de Putin. El fondo de reserva también guarda grandes reservas de oro, las cuales tampoco se han salvado del saqueo de Putin. Rusia vende ahora en grandes cantidades uno de sus activos más estables. Está usando ese fondo de emergencia que debería ser solo para situaciones críticas. La guerra en Ucrania no es la emergencia para la que se creó el Fondo Nacional de Bienestar, salvo para Putin. El Banco Central explicó que la liquidez del mercado interno de oro ha crecido en los últimos años por la regla presupuestaria y operaciones del Fondo Nacional de Bienestar. El Banco de Rusia realiza estas transacciones en el mercado interno, comprando y vendiendo yuanes por rublos y oro parcialmente. Esto también ayuda a mantener la diversificación de divisas en las reservas internacionales, donde la proporción de oro ha aumentado en los últimos años por su precio. En otras palabras, el banco está tratando de aprovechar la oportunidad vendiendo oro cuando está a un precio alto. Así, puede obtener más ingresos que Putin requiere para su gasto en la guerra de Ucrania. El problema no es el concepto de vender oro. Rusia ya lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. El problema es que este oro viene de un fondo que debería estar protegido y es para emergencias, no para que el Kremlin haga un rublo rápido para sostener la guerra que Putin inició. Curiosamente, muchas ventas de oro de Rusia son principalmente a consumidores nacionales. Esa es la impresión que dejan los comentarios del viceministro de Finanzas de Rusia, Vladimir Kolyachev. En años recientes, la demanda de oro como reserva de valor ha crecido. Ha crecido el volumen y la liquidez del mercado interno de oro. El Banco de Rusia realiza operaciones equivalentes en yuanes y oro en el mercado interno, lo cual está más justificado, informa Interfax. Kolyachev dice que Rusia parece lista para ganar mucho con las ventas de oro de su Fondo Nacional de Bienestar. En marzo, el precio de una onza de oro era un poco más de $3,000 y desde entonces ha aumentado 1,5 veces, alcanzando la marca de $4,000 en octubre. También hay un elemento de que Rusia está intentando limitar el impacto de factores externos que podrían afectar su economía aquí. Interfax dice que la operación de reflejo bajo la cual se están realizando estas ventas de oro es algo que se hace con frecuencia. Para reducir el impacto de flujos presupuestarios y condiciones externas en la inflación, demanda agregada y tipo de cambio del rublo. La inflación, en particular, ha sido un problema para Rusia en 2025. Según Trading Economics, la tasa de inflación anual del país llegó a ser de hasta 103% en marzo. Desde entonces bajó al 77% en octubre. Aunque sigue siendo alta para un país cuyo objetivo es 4%, Rusia parece querer estabilizar su economía vendiendo oro. Más adelante en el video analizaremos esto. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, la principal preocupación es lo que implica la venta de oro del Fondo Nacional de Desarrollo, United 24. Media señala en su informe sobre Interfax que este cambio muestra cómo Rusia usa los colchones financieros creados para la sociedad, no solo para el Kremlin. Dice que Rusia vende este oro principalmente para sostener el gasto gubernamental, que aumentó tras la invasión de Putin. En octubre, la Fundación Carnegie informó que Rusia lleva 3 años aumentando su gasto, promediando alrededor del 10% del Producto Interno Bruto del país, o Producto Interno Bruto para el periodo entre 2022 y 2024. Ese gasto no es sostenible, sobre todo para un país afectado por sanciones, lo cual probablemente es la razón por la que Rusia está tomando la medida de recurrir a las reservas de oro que forman parte del Fondo Nacional de Bienestar. United 24 Media dice que esto es un movimiento tabú, pero no explica por qué. Podría haber varias razones, incluyendo el hecho de que los rusos, al menos por ahora, le dan mucho valor a acumular oro. Rusia podría estar vendiendo el oro de su Fondo Nacional de Bienestar en el mercado interno. Y hay mucha evidencia
que sugiere que el mercado absorbería esas reservas al menos hasta cierto punto. El 29 de octubre, el Moscow Times informó que los rusos han estado comprando oro en cantidades récord, aparentemente debido a la creencia de que el oro es el mejor vehículo de inversión que pueden elegir para proteger su riqueza existente. Una asombrosa cantidad de 282 toneladas de oro han sido compradas por ciudadanos rusos en forma de monedas, lingotes y joyería desde 2022. En 2025, se espera que los rusos compren 622 toneladas de oro. Mining.com agrega que esta acumulación de oro por parte de los rusos es tan extensa que la cantidad de oro que los ciudadanos de Rusia poseen colectivamente es igual a todas las reservas nacionales de oro de España. Eso es mucho amor ruso por el oro, y es un amor que el propio Putin ha demostrado en el pasado. El presidente de Rusia ha apostado él mismo por el oro como uno de los activos fundamentales que podrían usarse para apuntalar la economía de su país. En 2019, el Moscow Times informó que Putin compró mucho oro durante años, incluso cuando su precio era bajo. La estrategia funcionó varias veces para Rusia. La obsesión del Kremlin con el oro vuelve a beneficiar a Putin, justo cuando requiere más fondos para la guerra. El punto que estamos señalando aquí es que la venta de oro parece ir en contra de la tendencia de Rusia y su gente de querer acumular la mayor cantidad posible de esa mercancía. Por eso lo que Rusia hace con el oro en su Fondo Nacional de Bienestar es un tabú. Como lo dice United 24 Media Rusia, debería poder financiar la guerra en Ucrania sin recurrir a su reserva de oro del Fondo Nacional de Bienestar, pero no puede. El acaparamiento de años en el país ahora se usa para una guerra, en vez de reformas sociales o modernización que beneficiarían al ruso común. Hablando de cómo Putin no debería necesitar el oro del fondo de reserva para financiar su guerra, otro tabú podría ser que el uso de este oro es una admisión silenciosa. El Kremlin no resolvió el déficit presupuestario de Rusia. Como informó AA el 11 de noviembre, el déficit presupuestario de Rusia asciende a 519.000 millones de dólares durante los primeros 10 meses de 2025, en gran parte debido al aumento del gasto del Kremlin. El medio, centrado en la guerra, expone la diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto ruso. Entre enero y octubre, los ingresos presupuestarios subieron 8% frente al mismo periodo de 2024, pero los gastos crecieron 154%. Rusia recibió 3.693 millones, pero gastó 4.212 millones de dólares. Rusia está gastando más de lo que gana y el impacto de ese gasto excesivo ya está empezando a sentirse. Rusia, a pesar de sus afirmaciones de usar estrategias de reflejo para tratar de respaldar el valor del rublo, probablemente está vendiendo oro del Fondo Nacional de Bienestar para cubrir una parte de este déficit presupuestario. Eso no sería un problema si el déficit hubiera sido causado porque Rusia se vio obligada a gastar en una emergencia, como un desastre natural que azotó al país. El dinero se gasta en una guerra que Putin quería, pero la mayoría de Rusia prefería evitar. Eso nos lleva a otro tema tabú. El oro del Fondo Nacional de Bienestar no debe usarse para esto. El Fondo Nacional de Bienestar es el fondo de emergencia de Rusia, usado en situaciones críticas. United 44. Media señala que el Fondo Nacional de Bienestar y los recursos naturales de Rusia son pilares de su economía. Ese fondo ha caído rápido desde que Putin inició la guerra, y en la primavera de 2025 era 5 veces menor que en 2022. El medio explicó cómo Rusia mantiene las reservas del Fondo Nacional de Bienestar en julio, bajo un esquema específico. Cuando suben los precios del petróleo, parte de los ingresos extras se graba y va al Fondo Nacional de Bienestar. Al momento de escribir esto, el fondo recibe ingresos fiscales adicionales por la venta de petróleo a un precio superior a $60 por barril. Si Rusia vende petróleo a $75 el barril, el Kremlin destina el excedente al fondo, que puede gastarse o ahorrarse para el futuro, según el medio. Los valores del petróleo en dólares pudieron variar por sanciones desde la publicación, pero el punto sigue igual. El Fondo Nacional de Bienestar aumenta solo si Rusia vende petróleo a cierto precio. Eso no ocurre desde hace años, con pocas excepciones. Así que Rusia está agotando el Fondo Nacional de Bienestar en un momento en que no está en posición de volver a inyectar dinero ahora ni en ningún momento cercano. También está agotando ese fondo, no para los programas sociales para los que fue creado, sino para que Putin pueda gastar más dinero en soldados. En noviembre de 2024, Medusa reportó que casi la mitad del dinero destinado por Rusia al bienestar social en ciertas regiones se usaba para pagar altos salarios y bonos a los soldados. Un año después, UNN informó que algunas regiones rusas
reducían programas sociales para destinar ese dinero al pago de bonos. Estas historias sobre los reclutadores militares rusos no se relacionan directamente con el Fondo Nacional de Bienestar ni con las ventas de oro, pero reflejan que las prioridades de Putin no son el pueblo ruso. Para el líder ruso, todo gira en torno a su visión de túnel sobre la guerra en Ucrania desde febrero de 2022. Por eso el Fondo Nacional de Bienestar dejó de usarse solo en emergencias, a ser solo otro fondo que Putin usa cuando le conviene, para lo único que le importa ahora. Quizá la pregunta clave ahora sea simple. Si Putin vacía el Fondo Nacional de Bienestar vendiendo oro, ¿cuánto dinero obtiene para la invasión a Ucrania? United 44 Media brinda perspectiva. Revela que el Kremlin ha vendido en secreto el oro del Fondo Nacional de Bienestar durante gran parte de la guerra y que antes de la invasión tenía 4.057 toneladas métricas. Rusia había liquidado el 57% de ese inventario hasta el momento en que se dio a conocer la noticia de las últimas ventas. Solo quedan 1.731 toneladas de oro en el Fondo Nacional de Bienestar, lo que indica que Rusia ya vendió 2.326 toneladas de sus reservas de emergencia. Podemos estimar las ganancias de Rusia por este oro usando datos de Gold Avenue. El precio del oro es de unos $131.000 por kilo. Una tonelada de oro con 1.000 kilogramos y a $131.000 por kilo vale unos $131 millones. Eso es mucho dinero. Si multiplicas por 2.326, serían entre 30 y 31.000 millones de dólares por ventas de oro del Fondo Nacional de Bienestar desde que Putin inició la guerra. Considera que esto es solo una estimación según los precios actuales del oro, y con el Fondo Nacional de Bienestar ahora teniendo solo entre 50.000 millones y 60.000 millones de dólares restantes, considerando tanto las reservas de oro como las de divisas. Solo quedan unas cuantas veces más que Putin podrá hacer algo así antes de que todo el fondo colapse sobre sí mismo. Según el Moscow Times, estas ventas buscan inyectar divisas al mercado ruso, aunque esa no es la razón real. Rusia está vendiendo el oro del fondo de reserva porque su economía está al borde del colapso. La guerra en Ucrania es tan costosa que Rusia ya no puede financiarla. Solo considerando el gasto diario puro, el dinero obtenido de las ventas más recientes de oro del fondo de reserva no alcanza para mucho tiempo. En febrero, Kirilo Budanov, jefe de inteligencia ucraniano, afirmó que la guerra en Ucrania cuesta a Rusia cerca de $1.000 millones diarios. Algunas estimaciones son menores. Según el Kyiv Post, en septiembre de 2024, Rusia gastaba unos $300 millones diarios en la guerra de Putin. Ninguna de esas cifras es buen gasto para Rusia. Vender el oro del Fondo Nacional de Bienestar ha dado a Putin entre 30 y 100 días más de guerra según estimaciones diarias. Esos días extras son importantes para Putin. Las recientes ventas de oro del Fondo Nacional de Bienestar ocurren mientras los ingresos petroleros de Rusia caen. Ucrania ha atacado varias veces refinerías rusas para generar una crisis de combustible en Rusia. Las sanciones occidentales han impactado el petróleo ruso, destacando las de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil. Estas medidas funcionan. El 6 de noviembre, United 24 reportó que los ingresos petroleros de Rusia cayeron 27% en octubre frente al año anterior. Las sanciones jugaron un papel, al igual que el debilitamiento de los precios mundiales del crudo y el fortalecimiento del rublo ruso. Eso significa que el gobierno ruso ganó mucho dinero. El Ministerio de Finanzas informó que obtuvo $109.000 millones por ventas de petróleo y gas en octubre. Sin embargo, son $39.000 millones menos que en octubre de 2024 por los mismos impuestos. Rusia está ganando menos dinero con sus recursos naturales. Recuerda los dos pilares de la economía rusa que mencionamos antes en el video. Los pilares son el Fondo Nacional de Bienestar y los recursos naturales rusos. Y el Fondo Nacional de Bienestar se refuerza cuando Rusia vende petróleo a precios superiores a los previstos. Entonces, cuando tienes una situación en la que las ventas de petróleo han disminuido sustancialmente, Rusia recibe una combinación de golpes económicos. Cuenta con menos ingresos fiscales del petróleo y gas para la guerra, por lo que debe buscar opciones como vender las reservas de oro del Fondo Nacional de Bienestar, y tampoco puede reponer esas reservas, porque los bajos ingresos del petróleo y gas son la razón por la que tuvo que recurrir a ellas en primer lugar. Es un círculo vicioso en el que Putin ha metido a todo su país, y es la razón por la que las reservas mantenidas en el Fondo Nacional de Desarrollo han disminuido constantemente a medida que la guerra continúa. El gasto excesivo de Rusia en la guerra de Putin la ha llevado al borde de una recesión, lo cual se está agravando por el hecho de que la economía de guerra que Putin ha creado se está enfriando. En agosto, el Moscow Times informó que, aunque el Producto Interno Bruto ruso crecía como se esperaba, el impulso económico del gasto de guerra se desvanecía. El crecimiento ya no es como antes. En el primer trimestre de 2025,
Rusia tuvo su primera contracción económica desde 2022. El crecimiento es casi nulo, estimado en 0.3% para el tercer trimestre de 2025, lo que no es alentador para Putin. La economía de Rusia está básicamente estancada, y parece probable que incluso la pequeña cantidad de crecimiento que podría tener pronto se convierta en una caída. Economistas rusos como Vladislav Inozemtsev prevén una contracción de hasta 12%, porque no ha habido razones reales para el crecimiento, ni siquiera al inicio del año. Una economía en contracción suele indicar menor producción nacional. Esto significa menos dinero para la maquinaria de guerra de Putin, menos dinero de los ingresos que Rusia obtiene de sus recursos naturales y otras industrias. Todavía hay dinero en el Fondo Nacional de Bienestar que acaba de perder otra parte de su oro, pero esto cambiará pronto si Rusia sigue vendiendo los activos de su Fondo Nacional de Bienestar. Al final hay un dato interesante. Como explica 24, Rusia actualmente mantiene más de 2.300 toneladas de oro en sus reservas nacionales, el quinto mayor acopio del mundo. Las nuevas ventas muestran cómo el Kremlin depende de sus reservas soberanas para sostener la economía durante la guerra. Espera un segundo. Si Rusia tiene 2.300 toneladas de reservas de oro, ¿por qué está recurriendo a las reservas comparativamente pequeñas que quedan en el Fondo Nacional de Bienestar? La razón es sorprendentemente simple. Nadie quiere comprar ese oro. Desde marzo de 2022, Business Insider informó que las sanciones occidentales dificultan que Rusia venda oro a compradores internacionales. Eso todavía parece ser el caso en noviembre de 2025. Las ventas de oro del Fondo Nacional de Bienestar son nacionales, y el dinero disponible en Rusia para comprar estas reservas es limitado. El pueblo ruso puede tener un apetito voraz por el oro, pero ni siquiera ellos pueden gastar los miles de millones de dólares necesarios para ayudar a Putin a liquidar todo, o incluso la mayor parte, de las 2.300 toneladas de oro de Rusia. Tal vez las empresas y personas rusas a las que Putin venda el oro ya no puedan pagarlo. Eso pasa cuando colapsas la economía para financiar una guerra que duró más de lo esperado. Para empeorar las cosas para Putin, uno de los otros generadores de dinero tradicionales de Rusia ha empezado a fallarle. Durante años, Rusia dependía de la venta masiva de armas a otros países para obtener miles de millones de dólares. Eso ya cambió, e India lo acaba de demostrar. India ha humillado a Putin al negarse a comprar los defectuosos aviones de combate Su-57 de Rusia. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más información sobre la crisis financiera de Rusia. Gracias como siempre por vernos.